Hola, buenas tardes. Pues nada, estamos una semana más en el Rincón de los Autores, que ya sabéis que es este pequeño espacio de mi canal en el que se intenta dar visibilidad a autores. Bueno, yo digo siempre nuevos autores, pero que en realidad muchos de vosotros lleváis ya Un unos poquito, años con esto. un Así poquito. que, bueno, para que los conozcáis un poco más, porque de verdad creo que merece la pena. Y bueno, como sabéis, antes de nada, os recordaros que os dejaré abajo el enlace tanto a Amazon como a Instagram, en este caso, de nuestra escritora invitada esta semana, que es Gaby Taylor. Hola, Encantada de estar aquí con nosotros en este ratito. Muchas gracias por querer participar en el canal. a ti por invitarme, muchas gracias. Y nada, bueno, pues primero os voy a grandes rasgos, porque ahora ya ella nos contará en detalle. Os voy a hablar, tiene 3 novelas publicadas. Si hay algo, Gaby, que tú veas qué tal, me corriges. Siempre juntos, la primera, de una biología, la segunda parte, Confianza ciega, y luego la última que ha publicado, que se llama Unidos por el pasado, que Ujú. esta es la que primero me quiero leer yo, por una cosa que luego os diré. Vale, vale. Gaby nació en Tetuán durante unas vacaciones. Dijo, voy Mis a ver si padres, mis padres les molesto mi en las madre, vacaciones. mi madre dijo, esta no debería de ser, pues yo sí, yo quería ya ver el mar directamente. Mira, yo quiero, quiero nacer aquí. Sí. Y bueno, siempre ha estado muy vinculada a las letras. Podemos decir que incluso puede ser genético, porque ya su abuelo y su madre, ¿no? Ujú, Plasmaban en su historia, la historia familiares las plasmaban ujú, en escritos. Así que, bueno, además es licenciada en Geografía e Historia, ujú. lo cual ahora ella ya nos lo confirmará, pero imagino que le viene muy bien como labor de documentación Sí. para los escenarios tan increíbles que ya veréis que tienen sus historias. Así que bueno, pues háblanos, Gaby, háblanos un poco de ti, de tus gustos, de tus aficiones, manías que tengas, lo que nos quieras contar, que te conozcamos un poco más. Bueno, pues como bien has dicho, siempre yo he sido muy curiosa, yo creo que dije, yo quiero conocer Tetuán ya y no en otras vacaciones, dije, voy a nacer. Y ahí estamos. Es cierto que soy muy curiosa, siempre me ha gustado muchísimo conocer cosas nuevas y de hecho siempre me ha gustado mucho vivir en el mar. Hay veces que veraneo en el interior, pero siempre busco ciudades que alguna vez me pueda hacer una escapada, aunque esté de vacaciones en la sierra, una escapadita hacia el mar. O sea, yo soy totalmente costera y me gusta mucho la humedad del mar y me gustan mucho las gaviotas y me gusta este ambiente muchísimo. Eso no quita para que de vez en cuando, yo digo, vaya a la montaña. Siempre me ha gustado muchísimo leer. Me enseñaron a leer básicamente, yo creo, porque estaban hasta las narices de que yo les dijera, léeme este cómic, léeme este cómic. Aprendí a leer con Mortadelo y Filemón, que era lo que me leían, y a partir de ahí pues ya me metí 13 del Rue Percebe, Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio, todos los cómics me encantaban muchísimo. Y luego, bueno, pues ya empecé con la literatura. Mis padres cada vez que se mudaban de sitio porque se movían y eso, pues me apuntaban en la biblioteca municipal de la localidad donde estaba. Sigo teniendo los carnets de la biblioteca municipal de otros sitios donde estaba viviendo. Lo que pasa es que gracias a Dios ahora estoy en Andalucía, entonces claro, la ventaja es que ya es un carnet de biblioteca que me sirve Para para toda todo. Andalucía. Entonces ya realmente llego, doy mis nombres, mis datos y es lo mismo, ¿no? Pero yo tenía de todas las localidades donde estuve desde pequeñita y tengo recuerdos de ese olor cuando tú entras en las bibliotecas, el olor a libro, ese olor Ujú. lo tengo. Y lo recuerdo todavía de mi infancia, que con 5 o 6 años ya estaba siendo socia de una biblioteca. Y luego, bueno, pues con el paso del tiempo no soy una niña de estas que escribía poesías ni nada por el estilo, pero sí me gustaban muchísimo las redacciones en el colegio y no me importaba participar en todo ese tipo de actividades literarias, siempre que fueran tipo redacciones y cosas así. Ya cuando fui creciendo, pues artículos en los periódicos escolares, artículos en los periódicos universitarios, mi propio blog, que tenía un blog anterior, lo que pasa es que se lo cerré, no por nada, sino porque, bueno, no tenía contenido y todavía no había empezado mi trayectoria de escritora y por otras circunstancias lo dejé. Pero siempre he tenido un contacto con el mundo de las letras de una manera u otra. Ujú. Y sobre todo como lectora, eso siempre ha sido lo primero. He tenido diario, como cualquier cría que en un momento dado se preciara, tenía ese diario que le habían regalado alguna vez cuando tenía aproximadamente unos 6, 8, 10 años, ¿no? Que por ahí andan. Tengo 2, por ahí andan, pero Yo el vamos, no mío lo se encontré parecen. hace relativamente poco en la mudanza y dije, Exacto. madre mía! Sí, aparecen en las mudanzas como los álbumes de fotos de las primeras comuniones, eso aparecen siempre en las mudanzas. Y básicamente eso ha sido como empecé, ¿no? Luego, bueno, pues un día que con los amigos empezamos con eso
no hay narices, tú sujétame el cubata y al final acabas escribiendo una novela. Pero bueno, eso ya te lo dejo que lo desarrolles si lo quieres tú preguntar. Y de aficiones, estamos, ¿no? Exacto, y de aficiones, aparte de la lectura, bueno, pues me gusta muchísimo la cocina, intervienen muchos detalles de cocina dentro de mis libros y de vinos. Y me gusta viajar, pero lo que no me gusta es el coñazo de tener que hacer una maleta. Entonces yo tendré que hacer así, y si estuviera en cualquier parte me encantaría, pero cógete aviones, factura, no, eso me da muchísima pereza. Pero sí es cierto que me gusta conocer el mundo y como hay veces que ya, y últimamente menos, no se puede, pues escribo y me documento y ahorro el viaje. Y nosotros te lo agradecemos porque así podemos viajar también con tus historias. Exacto. Bueno, has nombrado el blog anterior que tenías y es que yo os animo a todos a que os paséis por su blog, que ahora ella nos dirá, porque yo sí que sigo las entradas que publicas y la verdad es que son muy útiles tanto para lectores como para escritores. Cuéntanos un poco la idea de este blog y cómo surgió. A ver, el blog realmente, bueno, el blog tiene como 2 o 3 ideas que surgieron en un principio. La primera es que, vamos a ver, para darte a conocer, no todo el mundo está dispuesto de primeras a empezar y conocerte leyendo una novela tuya. Por mucho que estemos en Amazon, que tengamos el limit, que exista la posibilidad de los digitales, no. Entonces es bueno ir reflejando pequeños escritos y reflejando pequeños trozos de tu habilidad como escritora en otros foros. Es cierto que, bueno, que puede haber a lo mejor yo he participado en pequeños microrelatos en el grupo de escritores y lectores. Ahora en comunidad de escritores también es cierto que alguna vez he participado con algún microrelato, pero bueno, ahí también se pierden en la vorágine general de lo que son las redes sociales. Y yo quería tenerlo en un sitio fijo donde realmente fuera para mí y para quien quisiera entrar, pero como no es obligatorio, es una cosa que está ahí, quien quiera entre, quien no entra. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto bueno, que normalmente como consistencia para tener una página web, normalmente un escritor tiene una página web y tiene un blog. Sí. Suele ser también donde refleje su opinión con una libertad, dijéramos, medida, porque bueno, sabemos lo que hay, que tampoco puede uno permitirse el lujo de decir todo lo que piensa, lamentablemente, pero es así. Y luego poder dar consejos tanto a escritores como a lectores. A escritores, a ver, consejos. Siempre digo lo mismo. Vamos a ver, es mi opinión. Cada cual que coja lo que le pueda valer, tanto de un lado como de otro. Me gustaba que fuera una cosa variada, que favoreciera tanto a los escritores que le pudiera interesar, porque también hubiera cosas curiosas de mí o cosas curiosas que a ellos les podría venir bien, como consejos y recomendaciones para los lectores. Entonces, bueno, pues hacer como una especie de amalgama. Hay una parte que es de opinión, hay una parte que a lo mejor solamente son sugerencias, hay partes que son sentimientos. Está todo un poco mezclado sin tener una línea editorial clara, pero básicamente es, si tú lo sigues, básicamente es un poco mi yo en pequeñito, en pequeños capítulos, y no, sin ser novela. Realmente son tan reales las opiniones o tan reales las referencias que puedo hacer, como si rebuscas dentro de las novelas, también encuentras cosas mías, ¿no? Pero tal vez el blog es lo más directo para conocerme en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues pensé que era una buena idea. Es www.gabitaylor.com. Y bueno, pues ahí entras en lo que sería la página web y entras dentro de lo que sería el apartado de blog. Es muy facilito de encontrar. Sí, os animo a entrar, que es muy fácil lo ponéis en Google mismo y enseguida os aparece, de las primeras entradas que os aparecen. Y de verdad que es muy útil, cuelga unas cosas muy interesantes. Siempre desde su punto de vista y, como ha dicho, y con su opinión. Así que bueno, vamos a ver, antes de entrar ya en tus novelas, porque escribes thriller, pero desde el género erótico, digamos, ¿no? Tienes mucha carga erótica, tus historias. Y aunque es verdad que últimamente es un género que lleva unos años muy de moda y tiene muchos seguidores, es verdad que también tiene muchos detractores. Y hay gente que, por lo menos con los que yo me he encontrado, que sabéis que mis historias también tienen una carga erótica, es verdad que lo que yo me he encontrado es que intentan quizá hacer un poco de menos a escritoras que se mueven en este género. Me gustaría saber tu opinión y qué puede diferenciar tus historias de otras del mismo género. A ver, todo esto empezó un poco por ahí. O sea, el hecho de que yo sea escritora de novela erótica siempre me ha gustado. O sea, no vamos a decir que ahora lo vaya a hacer por el tirón. No, me gustaba. Porque por esa regla de 3 también lo lógico sería que hubiera sido de histórica. Claro. Por la carrera que tengo, que llegará un momento que tendré mi novela histórica, pero no va a ser ahora. Entonces, una de las cosas que sí es cierto, que siempre lo digo en las entrevistas, cuando salió la novela de 50 sombras de Grey,
pues también tuvo muchos detractores y también tuvo mucha gente que le parecía estupenda. Independientemente de los gustos, independientemente de las opiniones y independientemente de cómo esté escrita la novela, sí es cierto que esa novela abrió mucho el campo para que otros autores posteriormente, tanto hombres como mujeres, escritores y escritoras, se fueran capaces de lanzarse hacia el tema de la erótica. Pero vamos, la erótica es tan antigua como la existencia del hombre. O sea, yo cuando la gente me dice, digo, a ver, si tú te vas a la Biblia y ves el Cantar de los Cantares y no piensas que es un texto de la Biblia del rey David, tiene una carga erótica bastante intensa. Y luego a partir de ahí vamos a seguir porque estamos hablando de la parte occidental, pero tú te vas a Oriente, te vas a la India, te vas a los países árabes y tienes un montón de escritos, Las Mil y una Noches, que es un poquito, mucho bastante posterior, que tienen mucha carga erótica. Entonces no es una cosa que salga de la noche a la mañana porque 50 sombras de Grey lo sacaron. Se lo haya inventado, vamos. Claro, lo popularizó con la idea de que a lo mejor muchas personas que no se atrevían, pero sí lo leían, pues lo sacaran a la calle y aparecieran los escaparates de las librerías sin tener tapujos y sin tener que ponerlo así de medio lado, etcétera, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, tú ves mis portadas y mis portadas técnicamente tú las ves y no son eróticas, pero bueno, eso ya es un truco publicitario y un truco personal que a mí me interesa, pero por otros motivos que ya explicaré si va al caso. Entonces, bueno, pues cuando llegó el momento, es cierto que la editorial en la que estoy, que ya uno de sus miembros me conocía como licenciado en Geografía e Historia, pensaba que la novela era histórica, con lo cual entré con un hándicap, porque esto fue, oye, mira, pásame, porque ya saben cómo escribía, pero de otros temas. Pásame a lo que tienes escrito, porque lo comentamos, que yo tenía, no sé qué, pues mira, pásamelo, no sé qué. Claro, cuando cogieron la novela empezaron a ver que es la de Siempre Juntos y que no es, a ver, no es nada histórica en el concepto de que ellos tienen de historia, dijeron, date, pero es que les gustó. O sea, me hicieron un informe literario, o sea, me hicieron un informe donde lo que nosotros conoceríamos técnicamente, un informe DAFO también, que es donde se ve la fortaleza, las debilidades, tal y cual, ¿no? Bueno, pues me lo hicieron de la novela, me la valoraron, me la puntuaron y, hombre, estaba claro que con informe o sin informe la novela necesitaba una edición. Y se hizo la edición, o sea, eso está claro, se tuvo que hacer la edición en la que se transformaron ciertas cosas, pues detalles, pues obvio. Es lógico que necesita pues un control de sintaxis, necesita a lo mejor pues un control de la trama, que hay cosas que dices tú, pues esto ha pasado demasiado deprisa o acá hay una incoherencia, pero la historia es tal cual como se entregó en su momento a la editorial. Y nada, pues la verdad es que a mí me gustaba mucho, pero siempre lo que yo quise diferenciarme con respecto de otros autores de novela erótica, sin menospreciar el trabajo de otros autores, sino sencillamente poniéndome en otro casillero dentro de lo que es la novela romántico-erótica con toques de thriller, es eso, que haya una trama independiente a la romántica erótica. Normalmente una novela romántica se basa en unos tiras y aflojas de unas relaciones que existan entre unos personajes que más o menos pueden tener pues, celos, pueden tener envidia, puede haber misterios de familiares, herencias, todo lo que sea, pero todo muy relacionado con el matrimonio, con la pareja, con el noviazgo o con la futura relación que vayan a tener. La mía no, la mía hay una historia aparte en la cual los personajes se ven imbuidos, que tienen que entrar por narices y claro, se encuentran hombres, mujeres, seres humanos en los cuales, aparte de tener que solucionar un problema, como es en la trama de la biología de Israel, o en la trama que yo llamo la novela de Escocia, esas relaciones dan lugar a que existan tensión sexual, a que exista celos, a que existan envidias y a que existan, dijéramos ya, todos los sentimientos normales que se encuentran dentro de las relaciones humanas, ¿no? Y a mí eso me flipa, o sea, es una de esas cosas que me encantan, porque a fin de cuentas me gusta hablar de las personas. Exacto. Y de esas relaciones, pero con un escenario que no tenga que ser exclusivamente el relacionado a la historia amorosa. Esa también está. Entonces, o sea, digamos que son novelas con tramas tramas cerradas, ¿no? Tramas que engloban pues todos los aspectos de la vida, como digo yo, porque la vida al final no se ciñe, creo que lo hablamos hace poco, de thriller o de erótica o tal, no es una mezcla de diferentes géneros que consigues que encajen. Claro, es un día a día, porque tú, por ejemplo, en la trama de la novela de Siempre Juntos y Confianza Ciega de Israel, el fondo realmente, por un lado tenemos una trama de un tráfico de personas y de trata de personas y tráfico de armas que se mueve alrededor de la embajada española en Israel, que parece ser que hay un topo. Entonces, bueno, pues ella, por circunstancias de la vida, ella tiene que entregar una documentación en esa embajada y se ve envuelta en toda esa trama. Y claro, se encuentra allí en Israel con dos personajes, que uno es un agente del Mossad
y otro es un agente de fronteras, en un terreno muy conflictivo, que conocemos perfectamente la conflictividad que tiene, pero que a su vez también tiene otros componentes internos, porque ni toda la gente de Israel piensa que su gobierno acierta, ni todos los de Israel son de religión judía, ni todos los palestinos son de religión musulmana, también los hay cristianos. O sea, ahí hay una amalgama y hay un puzzle muy complejo que aparece de una forma muy, unas pinceladas, que cada cual luego que investigue lo que quiera, pero están dentro de la historia y eso influye en los personajes, porque ningún personaje ni ningún ser humano es ajeno al entorno en el que vive. Ese entorno le afecta. Exacto. Entonces, es lo que yo quiero demostrar y es lo que, dijéramos, para mí, quiero intentar que los lectores entiendan que mis novelas tienen como 3 capas. La capa romántica, que tú la ves, y ahí está, y el lector se puede quedar con esa historia romántica. Hay una capa interna de los personajes en las cuales ya ellos tienen todos mochilas y tienen un pasado que les afecta en esas relaciones que tienen. Y luego tienes una capa final, que es esa trama, que también les está afectando, pero que es la que ocurre en ese momento y que es independiente a lo que ellos ya tienen, que encima también se suma. O sea, que tienes 3 niveles. Romántico, sus propias mochilas y la trama en la que se ven metidos. Entonces ahí ya es cuando empezamos con los líos de las novelas. O sea que tenemos miga, ¿eh? En las novelas de Gaby. Es la idea, vamos, yo no voy a decir, siempre pasa, a ver, el autor siempre va a ver sus novelas que son espectaculares, son sus niños, ¿no? Y yo no voy a decir que mi novela es maravillosa y perfecta, ojo, porque tiene sus fallos como todas, y que siempre es mejorable, como siempre, pero no quita que yo mi intención en un momento dado es esa intención. Que lo logro o no lo logre ya me lo tendrán que decir los lectores. Ha habido muy buenas críticas. Yo puedo decir Eso que te iba a comentar, tienes muy buenas reseñas. Sí, lo que pasa es que también te voy a decir una cosa. Tengo muy buenas reseñas en Amazon, pero también tengo muy buenas reseñas internas de personas que me han Te han hecho llegar. hablado personalmente y me han llegado incluso a preguntar, pero tú has estado en Israel, porque es que yo he estado en Israel y conozco Israel. Y lo que tú plasmas en Israel, hay cosas que no las he visto, no las conocía del todo, pero no, tampoco me eran totalmente desconocidas. Y tú las has plasmado en ese libro. Esas sensaciones, esos olores, esas circunstancias que viven los personajes. Tú has estado en Israel, entonces claro, yo me encojo de hombros y no digo nada, normalmente. Qué bonito, ¿eh? Cuando te dicen, yo lo dejo ahí. cuando te dan esas Eso, opiniones, qué satisfactorio, está. Sí. Claro, Y bueno, eso es lo que a mí me vale. ahora que ya has tocado el tema de la biología, te quería preguntar por Siempre Juntos, que es la primera parte, ¿no? Que conocemos a Miriam, que es la protagonista, un agente del CNI, que algunas de las reseñas que tienes destacan sobre todo el comienzo tan impactante que tiene esta novela. Sí. Y bueno, también cuéntanos, porque imagino que el trabajo de documentación que hayas hecho en las 2 novelas, tanto la de Siempre Juntos como Confianza Ciega, se desarrolla en Israel. Ya veremos que la tercera no. Y nada, cuéntanos un poco sobre ella, qué se va a encontrar el lector. Aunque ya nos lo has dicho. Un poquito si os he contado. A ver, el principio es impactante y la verdad que es que me gusta empezar las novelas con un principio lo más impactante posible porque eso es lo que atrae al lector. Exacto. A ver, tú puedes empezar una novela tranquilamente con un viaje por un aeropuerto. Realmente la historia empieza con 3 golpes uno detrás de otro, porque yo, tal como empiezo la novela, es una cosa que está ocurriendo en ese momento y la protagonista se vuelve al pasado para recordar el por qué está ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer los feedback, esto de para adelante y para atrás, una vez, ojo, no soy de las que está continuamente yendo para adelante y para atrás, o sea, te lo hago en un momento y luego la historia avanza o retrocede, depende, pero una vez es donde empiezo para centrar la atención del lector para que se ponga donde está la historia. Entonces sí me gusta hacer esa entrada impactante y luego ya la protagonista va desarrollando su historia. Miriam es una chica gaditana. Es cierto que quien me conoció, vamos, que me conoce, en cuanto leí la novela dijeron, me suena, ¿no? Esto me suena. Claro, es una chica gaditana que estudia geografía e historia. Yo cuando hice la carrera me encontré con el mismo anuncio que se encuentra Miriam, que es el detonante de la historia. Yo iba por los pasillos de la facultad, además lo estoy viendo ahora, y en los típicos expositores donde ponen los anuncios de lo que sea de la carrera, pues había un anuncio en el que entonces era el CSIC, no es el CNI, pidiendo agentes, pero no agentes secretos 007, sino analistas de geopolíticos.
La gente de la carrera de geografía e historia, una de las características que puede tener es precisamente, a ver si tienes buen ojo, no, tampoco tiene, o sea, no es una característica especial de la carrera, sino es una cosa de una suma de factores. Y es el análisis geopolítico, porque si nosotros pensamos que el presidente del gobierno cuando va a un sitio, el discurso lo dice él o lo escribe él, va a ser que no. Tiene detrás a todo un grupo de analistas que le dicen, señor, usted tiene que decir esto, porque si dice esto nos vamos a hacer gárgaras. Y según hemos visto la situación política, mejor que esto no lo nombre. O esto haga, entonces, hay detrás todo un grupo de personas sentadas en mesas, o sea, no es una vida apasionante, sentadas en mesas que están analizando toda la documentación que les envían los agentes de campo, que esos sí son los que están en todos esos terrenos por el mundo, ¿no? Y bueno, pues yo vi esa noticia y la verdad es que me llamó mucho la atención y me hizo gracia porque, vamos a ver, en la época esta estaba si no recuerdo mal, el general Manglano, que fue de los primeros que abrió en el CSIC, entonces, la entrada a la mujer dentro del Servicio Secreto Español. Algo que es muy interesante y muy importante, y quien sepa cómo funciona normalmente, en tu caso lo conoces bien, el tema de la policía, de los cuerpos de secretos, de los no secretos, etcétera, el hecho de que las mujeres pueden permitirse el lujo de entrar en muchos sitios que los hombres no entrarían. Yo lo he comprobado, hay una prueba que se hace en el CNI, que es clásica, que es una mujer, te dejan en un sitio, y una vez que te dejan en un sitio, dice, tiene usted que conseguir entrar en una casa de alguien y pedir un teléfono porque su teléfono no funciona y tiene usted que hacer una llamada. Un hombre no entra, una mujer entra hasta la cocina. Mucho más Y le fácil. ofrecen un vaso de agua. Sí. Y lo que necesite, o sea, te cuelas hasta el fondo. Y luego hay otra escena que es muy básica, si tú, por ejemplo, estás haciendo un servicio, dijéramos, muy directo hacia un seguimiento, pues a lo mejor te tienes que esconder en un portal. Si tú entras en un portal y entra un hombre y tú entras, te quedas así mirando y sospechas. Si entra una mujer, no sé qué, pero si entra una pareja y está besándose y tú entras y anda, mira, todos se están dando un morreo, pues son dos agentes secretos del CNI. O sea que de esas tengo así. Lo que pasa que no, tú lo conoces, lo sabes porque tú conoces el medio también. Y entonces, bueno, pues Manglano fue de los primeros militares, porque en esa época eran militares los que llevaban la agencia, que reconoció que el papel de la mujer es muy importante en los servicios secretos. Y tiene unas habilidades y unas características que el hombre tiene las suyas y que se compenetran y son totalmente compatibles. Entonces, bueno, pues yo lo vi en su época, me hizo gracia el anuncio de analista, así empezó el agente Jack Ryan, empezó de analista y acabó siendo agente de campo. Pues algo parecido le pasa a nuestra Miriam, que bueno, pues es llamada para trabajar porque le echan el ojo, tiene unas características muy especiales, ella es huérfana, eso es una característica que no es específica del Servicio Secreto Español, pero sí se busca mucho en algunos servicios secretos, por ejemplo en el ruso. En el ruso han buscado siempre niños de los orfelinatos, niñas, eso para que no tengan arraigo con personas, pero eso ya es una barbaridad que hacen en los países del este y que bueno, tampoco vamos a decir que no lo hagan los americanos o lo hagan otros. En España parece ser que no se da, pero sí es cierto que el no tener mucho arraigo siempre ha venido bien. Sí, que facilita un poco. Claro, facilita la labor. Entonces, bueno, pues Miriam no tiene ese arraigo en apariencia, pero sí es cierto que cuando entras en los servicios, y eso sí es cierto, cuando entras en los servicios, tú no vas con un cartel en la frente diciendo que trabajas en los servicios. Trabajas para el Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajas para, tú sabes, pero sí dejas tus datos a una persona de tu responsabilidad por si alguna vez tienen que traer tu cadáver, por ejemplo, o te tienen que ir a buscar. Que eso, pues alguien tiene, o sea, tienes que tener una persona un contacto de referencia para una emergencia, una historia, si tienes familia y tú crees que se lo tienes que decir a alguien. Ojo, tampoco es obligatorio. Entonces, bueno, en eso es vamos, que no pensemos que son fríos y secos, no, pero que en otros países lo de no tener familia sí lo ponen como un puntito a favor de la gente de secreto. Y Miriam pues tiene esa característica. No tiene familia por circunstancias, no lo voy a contar, la novela está ahí. Claro, claro. Pero sí es cierto que tiene una persona de mucho arraigo con la que es el que sabe toda la historia y que está presente en buena parte de la historia. No la cuenta, pero está metido en el ajo. Y Confianza Ciega, pues imagino, ¿no? Que sigue, porque también se desarrolla en Israel. Sí. También tenemos a Miriam como protagonista y imagino que sigue la misma línea, ¿verdad? Sí, es que la historia empezó porque la editorial, cuando yo escribí la novela, la escribí de una sola tacada, o sea, estaba entera escrita. Lo que pasa es que era muy grande. Son 465 páginas y date cuenta que volvemos a lo del blog. A mí nadie me conocía de nada. Claro. Entonces, bueno, pues tener que publicar, la editorial se planteó que sería bueno partir la novela en dos partes, que además existe esa opción. En la primera parte, Miriam va a Israel y organiza una parte de la misión, pero quedan flecos colgando. Tiene que volver a España, pero sabiendo que tiene que volver otra vez porque ya los flecos además se les han hecho muy largos, porque es que no va
hay una parte de la misión, pero es que luego además se conoce a tanta gente allí que tiene que volver para solucionar problemas personales que ha dejado también pendientes. Que se le complican, ¿no? Se le complica. Y además en la segunda parte no va sola. Encima va con otro personaje en discordia que precisamente es ese compañero agente de contacto Manuel. Que ha tenido Manuel. Puede ser, ¿ves? Manuel, es Manuel. Que tengo yo unas ganas de conocer a Manuel. Manuel es espectacular. Manuel es el que la entrena a ella en los servicios, porque claro, ella entra de lo que sería gente normal de todo lo que son análisis y eso, pero le ven unas cualidades muy buenas, ella tiene unos 25 o 26 años, le ven unas cualidades muy buenas como agente y se lo ofrecen, pero claro, vamos a ver, a ti te lo pueden ofrecer a nivel... Pero a nivel físico se tiene que preparar. Entonces Manuel, que es de la Legión, y que ha estado en Bosnia, ya es un poco más mayor que ella, vamos, estamos hablando de un Manuel ya de unos 40 años, pero muy potente él, que, sí, muy potente, que la pone en forma en todos los aspectos y como dice él, vamos a ver, si tienes que recorrerte el mundo, no puedes ser una pavisosa que acaba de salir de la universidad y se ha presentado en Madrid y no ha conocido mundo, te tengo que poner a conocer mundo. Tengo que poner entonces, en forma. Pues, la tiene que poner en forma en todos los aspectos para que se espabile. Y bueno, eso no se cuenta con detalle, pero sí es cierto que se insinúa que Manuelo le enseña bastante de la vida, vamos, de la vida. Bueno, pues no sé, a mí me ha despertado mucha curiosidad. Fíjate que en principio la primera novela que yo, en cuanto la vi por la temática y sobre todo por el lugar en el que se desarrolla, que es de la que quiero ahora hablarte, es Unidos por el pasado. Yo, los que me conocen un poco saben que soy amante de Escocia, de hecho he estado allí y en cuanto pueda volveré porque me encanta y además pues eso, tenía un poco, ¿no? Hay un conflicto, ¿no? Con una herencia que es allí en Escocia, hay por ahí una obsesión también, entonces tiene como todos los ingredientes que a mí me gustan. Así que háblanos un poco de tu última novela. Pues esta novela se desarrolla también, siempre todas mis novelas suelen tener, para terminar digamos con el anterior, suelen tener muy buena documentación porque me pongo en contacto con personas que conozcan bien, yo estuve en contacto con personas de Israel, estuve en contacto con personas que trabajaron y estaban jubilados del CNI, o sea que normalmente la documentación y todo lo que utilizo intento que sea lo más fidedigno posible, porque si no, no tiene gracia. Hombre, puede haber una cosa muy determinada, un edificio, un bar, un hotel. Sí, que te cuadre para la historia, que tengas que tirar y tengo que tirar un poco de imaginación, pero hay pocos recursos de ese tema. Y en cuanto al tema de Escocia, en Escocia fue porque coincidió un verano hace ya prácticamente 3 años que estuvimos visitando unas bodegas subterráneas en Tordesillas, la bodega de Muelas, que son muy buenas amigas mías y lectoras. Me llamó mucho la atención ese tipo de bodegas porque yo vengo de Andalucía, las bodegas aquí son en tierra, son las que todo el mundo conoce, bodegas de Oborne, bodegas de Terry, con las botas puestas en filas, en andanas y con el suelo de albero y naves grandes, ¿no? Y aquí no, aquí tienes que bajar, son subterráneas, tienen algunas zonas, tienen exactamente el mismo sistema de botas, pero con sus matices. Y también, por supuesto, la crianza del vino la hacen en lo que son los recipientes de metal, pero esos no estaban en ese momento. La bodega es una bodega clásica familiar de hace muchísimos años, todo Tordesillas está minado, preparado para en su momento la gente huyera, pero que ese minado, esos túneles, con el paso del tiempo se han ido aprovechando como bodegas, ¿no? Y me llamó mucho la atención y luego, bueno, pues lamentablemente tuve un asunto también de herencia familiar, nada que ver con la historia, pero que ya te tiras del hilo. Y yo dije, oye, pues mira, vamos a sumar los dos casos, ¿no? Porque normalmente todas las herencias tienen sus tiras y aflojas. No como, ya te digo, no como, gracias a Dios, no tiene nada que ver, pero que ya, digamos que salió la palabra herencia, la palabra bodega, y ya junté herencia con bodega, y ya empecé yo con el rum rum. Y eso fue en el verano del 2018 aproximadamente, que ya estaban en la calle, dijéramos, siempre juntos, pero no está, y Confianza Ciega estaba escrita, pero no había salido, porque salió en el 19. Pero estaban. Entonces ya empecé a escribir en esa fecha, 18-19, empecé a escribir la de Unidos por el pasado. Ahí, claro, me decían los amigos, vamos a ver, que tú vives en Jerez, que tu marido es de Ribera del Duero, porque mi marido es de Valladolid, que tienes amigos en La Rioja, que tienes amigos en la zona de Navarra, y me vas a escribir de unas bodegas en Escocia. Digo, hombre, es que si no mis amigos me matan, porque entonces dirían, oye, ¿por qué no le escribiste en Jerez? Oye, ¿y por qué no me la escribiste? Entonces dije, en ningún sitio. Escocia. Me voy a Escocia. Además, es una bodega de vino, que es lo difícil, porque en Escocia todo el mundo sabe del tema del whisky o la cerveza, pero no del vino. Entonces investigué, obviamente primero investigué, hay una variedad de uva que se llama Cilga, que aguanta muy bien las temperaturas y las heladas,
que se está cultivando en la zona de Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Y, hombre, no digo que dé buen vino, no he tenido el gusto de... Pero no era la historia es lo que pasa, no que el vino sea bueno o malo. Exacto. Que no se Y, centra en sí en la claro, en lo calidad que es del... la producción del vino ni su calidad. Y luego investigué y hay un restaurador que tiene un hotel en la zona de las Highlands, Ujú. que tiene su propio majuelo, su propio terreno con vides familiares, y ha intentado sacar el vino tinto para precisamente su producción propia para su local de restauración, que es una casa de turismo rural y un restaurante. Y me puse en contacto con él y bueno, la cosa no estaba yendo excesivamente bien, encima con el tema de la pandemia, para que os voy a contar. Y pues bueno, él lo está intentando, no lo está produciendo a nivel, dijéramos, de fuera, sino para consumo personal y ya está. Vale, pues lo está intentando y ya está. La idea era que era posible, que es lo que me interesa. A mí me interesaba. ¿Era posible o había sido posible? Y Ujú. luego yo preguntando aquí en la zona de Ribera de Duero a los amigos y eso, que tienen más vuelos o que tienen, ya dijéramos, trabajan en tema de cosechas y eso, si se habían adelantado últimamente las cosechas por el cambio climático. Se ha dado casos, no es todos los años, este año por lo visto no se había adelantado, pero sí se está comentando que se van, que, y si lo buscáis las noticias las encontráis, que incluso se están planteando ciertas bodegas de esta zona de Andalucía ir subiendo la producción un poco más al norte porque necesitan ciertos fríos que ya en la zona nuestra nos está dando. Entonces por ahí van los tiros. Entonces digo, bueno, pues entonces Escocia es posible. Y ahí salió la cosa. Metí a nuestra amiga Mencía, que es la protagonista, que es una viuda de 45 años aproximadamente, con 2 hijos gemelos de unos 22 años, que tiene que volver a Escocia para poner en orden todo lo que quedó de la herencia de su marido de hacía 7 años, sobre todo porque sus hijos ya son mayores de edad. Ella intentó retrasar la vuelta porque es que no le apetece nada ver a su familia política, pero tiene que volver por sus hijos, básicamente, porque aquello lo tiene Ujú. que poner. Y en el fondo también quiere saber un poco pues, cómo está aquello, cómo ha quedado todo y eso. Claro, es volver otra vez al pasado, remover todo lo que en su origen, dijéramos, dejó atrás porque estaba hasta las narices y porque no recibía apoyo y ayuda. Ella va con la protección de sus 2 hijos, ya no va con 2 críos de 15 años como cuando salió Claro. allí, sino con 2 hombres ya de 22, que además tienen muy claro, uno es enólogo y el otro, dijéramos, que es informático, pero aplica todos sus conocimientos informáticos en lo que es el goteo, los fitosanitarios, todo lo que es el tema de la producción de la bodega, ¿no? Entonces, bueno, pues va con sus hijos en condiciones. Ella es enóloga de su propia bodega en La Rioja, lo que pasa es que la lleva su hermano, es una bodega familiar, entonces va perfectamente preparada. Lo que pasa es que, bueno, pues claro, quieras o no, aunque tú vayas pisando fuerte, cuando llegas a Escocia, pues a ti se te viene el mundo encima porque has salido de allí en muy malas condiciones. Ujú. Y te encuentras otra vez a lo mismo, de lo mismo, aunque todos sonrían mucho y todos estén muy simpáticos, pero todos están esperando a ver qué vas a hacer tú con la herencia. Porque claro, una herencia es una herencia. Y tus hijos, pues claro, vienen a pisarle los pies a los hijos de los otros, que también están ahí. Y aparecen pues figuras como puede ser el abuelo Craig, que es el jefe del clan escocés de los MacFarlane, a la que pertenece ella. Aparece Marlene, que es la típica, va a ser su ama de llaves o la que se encarga un poco de manejar la casa, donde ella se va a alojar, una granja que era de su familia, de su marido, pero que es la típica cotilla del pueblo, pero amable, o sea, la que te hace gracia, la que te cuenta lo que a ti te interesa, pero que no va removiendo mierda, vamos, pero Ujú. te va contando un poco, porque además ella está muy a favor de ella, porque también está muy a las narices de la familia de MacFarlane. Tenemos un médico también londinense que tiene su secreto, porque un médico cirujano de Londres que hace en un pueblo de Escocia ejerciendo medicina rural normal. Aparece el capataz, que es el que ha estado llevando las vides y ha llevado la granja hasta la fecha sin poder producir vino porque no tiene ni idea, pero sí ha mantenido las vides vivas, que eso sí sabe hacerlo. Y bueno, cada cosecha luego se han ido vendiendo las uvas para alcohol, para otros productos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una serie de personajes, sus cuñados, sus cuñadas, sus sobrinos, tú sabes, un montón de gente, el pub del pueblo donde todos se reúnen, las fiestas típicas de la zona, alguna escapada que hacemos a Londres porque necesitamos solucionar problemas de los testamentos. O sea que no vamos Y a tener solo la historia, digamos, de los protagonistas, ¿no? De Mencía en este caso, sino que además se va a ver enriquecida por todo el tema de los personajes secundarios que están a su alrededor. claro, y porque además ella cuando llega al poco de los días, pues sufre un ataque en su casa. Y hay pues, unas consecuencias, entonces empiezan a haber amenazas, empiezan a haber ataques, empieza a haber problemas en su entorno y una situación muy desagradable en su entorno que no sabe de dónde le viene y por qué le viene. Entonces esa es la idea. Hay alguien obsesionado con ella
con su vuelta, o sea, hay más gente, pero hay una persona específicamente obsesionada con su vuelta que sí quería que volviera, y en cambio hay otra gente que no quiere que volviera. Entonces ahí se va a encontrar con que la familia y mucha gente de su alrededor no hay trigo limpio. ¿Quién es el capataz? ¿Quién es el médico? ¿Qué gente hay ahí? ¿Quién es el del pub? O sea, que me da a mí que vamos a estar ahí sospechando de unos y de otros hasta que Sí. demos con la respuesta. Todo el mundo, yo te digo, todo el mundo tiene sus mochilas, todo el mundo tiene sus secretos. Luego viene también a aparecer a Luca, que es un amigo que la sacó a ella adelante cuando el marido murió, que conocía al marido, porque de hecho cuando el marido se empeñó en hacer la bodega en Escocia, recibió la ayuda de su cuñado, del hermano de Mencía, de Beltrán, y recibió la ayuda de este Luca, que es el italiano, y que bueno, pues va a ser un tercero en discordia que va a llegar a Escocia en un momento muy oportuno, y que también va a decir que aquí estoy yo. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un montón de personajes, cada uno con sus historias. Para elegir, vamos, para elegir cuál nos Sí, gusta más. Y sí, bueno, ya porque para... además pasa una cosa, en la parte de la novela de Israel también tenemos dos personajes que te comentaba antes, que son Ari y James, que también son, en este caso son judíos, que también tienen sus más y sus menos. O sea He que tenemos leído, muchos... he leído Dime. opiniones sobre ellos, además, en concreto. Sí, todo el mundo quiere un Ari en su vida o un James. Sí, sí, No sé. sí, sí, sí. Yo también. Bueno, pues tendremos que leer las novelas de Gaby para eso, para ya. A mí ya me has despertado la curiosidad de las tres. Y bueno, ya Mira, para acabar, por favor, cuéntanos qué próximos proyectos tienes. ¿Tienes algo en mente? ¿Estás en algo ahora mismo? sí. Bueno, mira, de momento vamos a seguir con la promoción de las novelas porque es cierto que muchas veces, bueno, pues como sale una nueva parece que se nos olvidan las de atrás. Y ahora, si Dios quiere, en el mes de febrero voy a hacer una lectura conjunta de Siempre Juntos y Confianza Ciega. Porque posiblemente más adelante querremos unir las dos novelas en un solo volumen, haremos una edición especial. Esos son proyectos que tenemos en cabeza con los libros. Entonces queremos hacer la lectura conjunta y hacer un repaso a fondo, porque no soy persona de las que suele leer las novelas a posteriori, que no significa que yo la vaya a cambiar, no la voy a cambiar. Lo que pasa es que a lo mejor dices tú, oye, mira, pues esta palabra a lo mejor hay alguna cosa, porque siempre se escapan cosas por mucha edición, por mucha Por muchas corrección, vueltas que le des, siempre por se mucho queda que te algo. metas con profesionales es muy difícil. Entonces, bueno, pues queremos hacer una edición a lo mejor. El primer libro no tiene solapas, el segundo libro sí tiene solapas. Bueno, pues queremos hacer una edición más elegante, ¿no? Sí. Es la idea. Y luego, en cuanto a proyectos literarios, sí es cierto que estoy con otra novela. Tengo dos realmente ya, una acabada y otra que estoy acabando. ¿Por qué? Tengo acabada la novela de Manolo, como decíamos todos, la de Manuel Garrido, Caballero Legionario a su servicio, como decía él siempre, está acabada entera. Lo que pasa es que es una novela muy potente, es una novela grande, porque es la historia de Manuel desde 1989 aproximadamente hasta el 2014, que es cuando termina la novela con Miriam. Pero no aparece Miriam, o sea, esto no es un spin-off al estilo de, y ahora vamos a venir con Manolo que nos va a contar otra vez toda la historia de Israel, pero desde su punto de vista. No. Lo que pasa es que hay un momento que inevitablemente, prácticamente al final se van a encontrar los dos, pero tampoco vamos a contarlo de tal manera, o sea, yo intento contarlo, que si tú lees esa novela suelta, vas a saber que él tiene que ir a Israel para una parte del trabajo y que va a estar en ese trabajo, pero Ya está. no vas a tener necesidad de tener que leerte por narices las dos de primeras para saber quién era Manolo. Ya, sí. Que se pueden Entonces, leer de manera completamente... totalmente independiente, que eso nos quita para que a ti te entre curiosidad de saber quién es esta Miriam. Claro, si tú lees luego mi historia vas a saber que es de la parte de esta novela. Pero que no tienes necesidad ni vamos a repetir la novela de Israel desde los puntos de vista de Manuel. Entonces esa ya está escrita, está preparada, pero con la editorial habíamos comentado que a lo mejor entre estas novelas y esa, que ya te digo es bastante potente, en medio meter algo un poquito distinto, ¿no? Vale. Y estoy preparando, la tengo ahora mismo, vamos, lo estoy pasando limpio y todavía le queda, o sea, está escrita en manuscrito, pero ahora estoy empezando con Y ahora la es todo el trabajo primera. que no se ve, para los que nos están viendo, Claro, todo el trabajo que no claro, se ve, o sea, pero que es de casi que hecho, más mira, complicado que... Madre este es mía. este es el cuaderno, vamos, no, esto es uno de los dos cuadernos que tiene la novela, 3 cuadernos, entonces ahora está manuscrito y ya tal como voy pasándolo al ordenador, ya le voy haciendo limpieza, voy quitando, voy poniendo. Modificaciones de cositas que Ahí vemos. empiezo. Luego ya hago una segunda limpia personal, hablo con las lectoras cero y toda la historia, y ya después ya hablaremos con la editorial sin prisa. Entonces, se trata de una novela en la que ya intento dar una pincelada un poquito histórica, me voy a meter en una historia que pasa hace ya muchos años, pero que se desarrolla en la actualidad, pero es un robo de una obra de arte que se robó en el año 1865 por parte de los ingleses, y es una obra de arte africana.
y que bueno, pues hay quien la va a reclamar en nuestros días, pero quien la tiene, sí, de momento demuestra que es suya. Entonces, bueno, pues hay un grupo de personas e interviene dentro de esa historia un restaurador de obras de arte que ha tenido un pasado complicado. Se desarrolla en Colonia, en Alemania, y bueno, los personajes son gente que va y viene del mundo de las obras de arte, de las mafias de robo de obras de Madre arte, mía, qué interesante. y vamos por ahí. Entonces, bueno, pues ahí andamos. Ahora se denomina las catedrales, porque a mí me gustan mucho las catedrales góticas, y la Catedral Gótica de Colonia es espectacular y la recomiendo, pero realmente no es el título, es un poco igual que la primera Israel, la segunda Escocia, pues esta queda Sí, en catedrales. como le llamas tú de andar por casa, digamos. Claro, para que nos Sí. entendamos, todavía no tiene título, vamos, no tiene título, anda por ahí un poco, pero no tiene título en realidad. Y bueno, pues un poco eso tiene su parte romántica, por supuesto, pero tiene un toque un poco distinto, porque no pienso que no todas las novelas, que eso también lo vas a ver en mi tipo de novelas, ni todas las novelas tienen que acabar en boda, ni todas tienen que acabar en embarazo, Exactamente. ni nada por el estilo. O sea, no es lo mío. Ya son personajes maduros, 45 años, agentes secretos, Que están en otro punto otro de... nivel, ya no es Exactamente. la adolescente de 22, que está muy bien para gente, pero pienso que hay Hmm. un grupo de edad de personas que ya tienen la mía, que a lo mejor Les 35, 40, apetece leer 50 años, quizá pues otras cosas, con claro, las que puedan sentirse más más identificadas. identificados, claro, que Hmm. sean personajes más maduros. Entonces mi proyecto ahora mismo es esas dos novelas, acabarlas definitivamente bien acabadas las dos, y luego la editorial que decida qué orden van a llevar en la publicación, pero todavía Sí, quiero disfrutar. estrategias Sí, eso de... ya es. Ahora quiero disfrutar, por ejemplo, de estas tres que tengo, sobre todo de las dos primeras, que bueno, que ya te digo, la confianza ciega quedó la pobre coja con la pandemia porque se Claro. publicó en el 2020, salió en marzo de 2020 y, y es que no, tú sabes. Y esta, pues bueno, también que es la que está tirando de las otras, pues ha salido prácticamente en agosto y ha sido presentada en Valladolid, en Zamora y en Sevilla. Y también en León hemos estado y bueno, pues queremos seguir un poquito dándole Promoción, claro que sí. vidilla, o sea Y a que ver si nos das un poco de tiempo a nosotros, a los que acabarán de ver ahora la entrevista, para leernos estos tres y mientras ya sí. vas Mira, terminando los otros. ahora si Dios quiere, el febrero es mi cumpleaños y bueno, pues con una compañera del grupo de comunidad de escritores vamos a hacer una lectura conjunta, ya te he dicho, de Siempre Junto y Confianza Ciega, que ya saldrá en las redes, ya invitaremos a la gente que quiera participar. Para estar Hombre, ahí pendientes. para quien quiera, sobre todo, nos da igual, queremos lectores, queremos escritores, queremos gente que quiera un Uh -huh. poquito conocer mi literatura y discutirla, sobre todo. Y a lo que te comenté, intentar a lo mejor hacer un poco de coger yo mi libreta e ir apuntando esos pequeños detalles que son necesarios modificar en la novela y Uh cuando -huh. llegue el día, pues igual que se modificaron algunas erratas en la novela, sobre todo en el digital en su momento, pues si hay alguna cosa que se pueda mejorar, Claro. aprovecharlo cuando llegue el momento, tenerlo ya apuntado. Uh -huh. Claro, además las lecturas conjuntas son el momento ideal para eso, Sí, sí. porque digamos que tú te obligas, porque es verdad que los escritores, a mí también me pasa, ponerme a leer mi propio libro es como que te da un poco de... Entonces, una lectura No, conjunta es el momento claro, perfecto, te porque dices, obliga. venga, voy a Mm, leerme hasta este capítulo, además, normalmente los lectores que participan con educación y respeto, pero suelen mm, decirte como además está bien que lo hagan porque para eso se hace, ¿no? Su opinión, claro, pues esto así o esto no acaba de quedar muy claro, o mira, aquí te falta un puntito o te falta esto, porque aunque le des mil vueltas se cuelan errores ortográficos, se así cuelan que bueno, es el siempre, momento. Pues se nada, cuelan siempre. no tenemos tiempo para más, pero ha ¿Ya? sido muy interesante, o sea que podríamos habernos tirado Sí, eh, fácil. otra horita más. Pues Para muchísimas otro día. gracias, Gaby, por estar aquí. Pues muchas gracias a ti por haberme invitado a tu canal y vamos encantada y bueno, pues para otro día ya hablaremos de más cosas. Siempre es la Claro que ventaja, estamos sí, aquí. sí, sí, sí. Y nada, ya sabéis, os dejo abajo en comentarios el enlace tanto a Amazon como a Instagram, ¿vale? A redes sociales, porque los libros están en Amazon, ¿verdad? Sí, pero de todos modos, ahora Mm. mismo, por la cuenta que nos trae a todos, si alguien quiere mi libro en papel por lo de dedicado y esas cosas, se puede poner en contacto conmigo, que yo los tengo y los envío en Exacto, papel a toda España sin ningún problema, porque me exacto. gusta más la calidad de mi imprenta que la de Amazon. Pero si lo quieres en digital, está en Amazon también y en el Unlimit también los tengo, o sea que no hay Ujú. problema. O sea que no tenéis excusa. Las ¿No? opciones Y, son... y en cualquier librería también, que en cualquier librería lo pueden encontrar si no lo quieren dedicado. Vale, pues perfecto, ya sabéis, y lo que dice dedicado, que a mí por lo menos siempre me hace
ilusión tenerlo en papel y dedicado, pues podéis hablar directamente con Gaby a través de sus redes sociales. Pues nada, hasta aquí esta semana del Rincón de los Autores y nada, pues muchísimas gracias. Nos vemos en redes. Pues nos vemos. Hasta luego. Adiós.